Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jimuso y hoy les traigo un tutorial muy básico sobre fotografía para aprender a usar la cámara reflex o la cámara del celular en modo manual y de esa manera sacar provecho a todas las fotografías que podemos hacer en las diferentes condiciones de luz que suceden a lo largo del día o de la noche. El término fotografía viene del griego. Foto significa luz y grafía significa escribir o dibujar o pintar. Por lo tanto, fotografía significa escribir o pintar con luz. O sea que la fotografía es un arte que se realiza específicamente con luz, pintando con luz. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta tres valores fundamentales que son la base de toda la fotografía, que son el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma o apertura. Estos tres son los que se denomina el triángulo de exposición. Esto es solamente para tratar de comprenderlo de manera más fácil. El triángulo tiene tres lados. En la figura geométrica, si uno de esos lados se separa, deja de ser un triángulo, ya no se forma. Esto es solamente para graficar que si uno de estos tres valores se modifica, si no se corrigen los otros dos, se rompe esta exposición y la fotografía no puede ser realizada. O se realiza pero sale mal, sale subexpuesta o sobreexpuesta. Quiere decir que sale o muy oscura o muy clarita. Ahora vamos a ver este triángulo de la exposición y cómo se utiliza en fotografía. En este gráfico podemos observar estos tres valores y su correspondencia entre sí. Estos tres valores siempre deben ir juntos, siempre van juntos. Si se modifica uno, debe modificarse los otros también. Por eso se le llama triángulo de la exposición. Estos tres valores siempre se deben tener en cuenta en absolutamente todas las fotografías que vayamos a sacar. En la base del triángulo tenemos el ISO, en este lado tenemos la apertura del diafragma y de este otro lado la velocidad de obturación. Si observamos bien este triángulo, en cada uno están los valores que se utilizan. Por ejemplo, aquí están algunos valores del diafragma, aquí los de la velocidad de obturación y en esta parte los valores del ISO. Cada uno haciendo referencia a si lo utilizamos durante la luz del día o la luz de la noche. Y ahora te explico qué es lo que significa cada uno. La sensibilidad ISO nos muestra la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Lo que es importante saber es que siempre debe usarse lo más bajo posible, en 100 o quizás un poquito más, 200, 400, dependerá de la calidad de luz que tengamos en nuestro ambiente y de las posibilidades de manipular los otros dos valores y si es que tenemos o no trípode. Todo esto estamos hablando, por supuesto, sin manejo de flash. Si usamos un ISO mayor, es decir, un ISO muy alto a partir de los 800 o 1600 o 3200, vamos a notar que la fotografía empieza a salir con mucho ruido o mucho grano, sale como si fuese sucia la fotografía, sobre todo en los fondos que son más bien oscuros. Y esto pasa porque el ISO suele aumentarse cuando tenemos condiciones de luz muy escasa y los fondos son muy oscuros, entonces se nota muchísimo, por eso hay que tratar de usarlo en el valor más bajo posible. La velocidad de obturación es la velocidad a la cual va a disparar la cámara, disparar o obturar, por eso se le llama velocidad de obturación. En este caso puede ser lenta o puede ser rápida. Esto es lo que permite regular el tiempo que la cámara va a estar haciendo el clic, es decir, va a estar sacando la foto. A la medida que haga un disparo súper rápido, la entrada de luz es apenas. Si el disparo se lo hace mucho más lento, durante todo ese tiempo está recibiendo luz la cámara. Por ejemplo, podemos obturar a 1/1000, que sería una milésima de segundo, o sea, la milésima parte de un segundo, es súper rapidísimo.
o podemos obturar también a 10 segundos, que sería una velocidad demasiado lenta. Quiere decir que durante 10 segundos la cámara está tomando la fotografía. Es muchísimo tiempo y por lo tanto la entrada de luz a la cámara es también muchísimo. Por eso siempre los tres valores deben ajustarse juntos, porque si nosotros vamos a sacar una fotografía de 10 segundos, el ISO tiene que estar muy bajito y por lo tanto el diafragma debe estar muy cerrado. Quiere decir que tiene que entrar la menor cantidad de luz posible a través del diafragma. El diafragma funciona de manera similar al iris del ojo humano. Es decir, cuando hay muchísima luz, nuestro iris se cierra y cuando hay poca luz, nuestro iris se abre. Nosotros normalmente creemos que es la pupila que se contrae y se dilata, pero en realidad es el iris el que se cierra o se abre. Este diafragma son unas aletas que están ubicadas dentro del objetivo de la cámara, que se cierra y abre dejando siempre un pequeño orificio en el centro por donde entra la luz. Este diafragma se representa con la letra F en minúscula y su valor hace referencia a si está o muy abierto o muy cerrado. Cuando está más abierto es cuando tiene el valor más bajo, es decir, el valor menor, un F 1.8, 2.8, 4, por ejemplo, son valores que serían bajos, es decir, bajos en número, pero es donde más abierto está el diafragma y mayor cantidad de luz entra a la cámara. Y cuando tiene valores más altos como un F8, F11, F22, F32, es cuando más cerrado está el diafragma, por lo tanto apenitas entra luz porque el orificio que queda en el centro es muy pequeñito. El exposímetro es la herramienta que está ubicada en el visor y en la pantalla que se encarga de avisarnos si es que la exposición está correcta. Si es así, se va a marcar en el centro una flechita y si no, esta flecha se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro, una flecha o simplemente se van a pintar los rectangulitos que están hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si la fotografía está subexpuesta, es decir, que tiene muy poca luz y va a salir muy oscura, o si está sobreexpuesta, quiere decir con mucha luz, y en esa situación debemos corregir los valores ya sea del diafragma o de la velocidad de obturación generalmente. Todo el tiempo debemos guiarnos del exposímetro y controlar que se encuentre en el centro. Cuando no lo está, movemos algunos de los valores de esta exposición, ya sea del diafragma o de la velocidad de obturación, y vamos a ver cómo se va corriendo el exposímetro hacia el centro. Una vez que hemos llegado hacia el centro, quiere decir que ya podemos hacer nuestra fotografía. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces para las velocidades de obturación muy lenta en situaciones nocturnas no nos vamos a guiar mucho del exposímetro, no siempre tiene que estar en el centro como una ley totalmente inquebrantable, también podemos moverlo un poquito dependiendo cuando hay mucha luz y mucha sombra en nuestra fotografía, vamos a tener que compensar un poquito ambos extremos y por lo general vamos a tener que sacrificar una de las dos. Esto ya es una cuestión mucho más compleja, donde solamente para hacerlo muy simple te puedo decir que pruebes y hagas la fotografía con el exposímetro en el centro. Y si ves que las partes que son muy claras, muy blancas en la fotografía salen muy brillantes y te está arruinando la foto, en ese caso debes subexponer un poquito la foto, quiere decir que el exposímetro debe inclinarse un poquito hacia la parte oscura, hacia la parte de las sombras, para darle un poquito más de oscuridad. Y si es al revés, las partes donde hay sombras salen muy oscuras, muy negras y no se ve quizá el objeto más importante, entonces debemos sobreexponer un poquito y tirarlo un poquito hacia el otro costado donde están la parte de las luces en el exposímetro. Eso es un poco a ojo, es un poco prueba y error, pero siempre es importante que el exposímetro va a estar dentro de ese rango de valores más o menos centrados, un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, dependiendo del tipo de fotografía que estamos haciendo. Pero nunca va a estar completamente para un lado o completamente para el otro porque no va a salir nuestra fotografía. El último punto importante para tener en cuenta es el balance de blancos, para que nuestra fotografía no salga ni muy amarillenta ni muy azulada.
En este caso es muy sencillo. En nuestra cámara de fotos podríamos elegir el balance de blancos en forma automática, donde la cámara va a elegir en cada situación, bajo su propio criterio, qué balance de blancos va a aplicar. También podemos elegir nosotros un balance de blancos acorde a determinadas situaciones. Lo más sencillo y práctico es utilizar para la luz del día en exteriores, por ejemplo, balance de blancos semiautomático, que es el nublado, donde les va a dar a nuestra fotografía un pequeño toque de calidez. Pero cuando estamos en situaciones nocturnas, el balance de blancos nublado no conviene hacerlo, por lo tanto en ese caso vamos a elegir el balance de blancos de la luz incandescente o fluorescente, de acuerdo a qué tipos de luces vamos a tener en el ambiente. En el caso del celular también podemos elegir la opción de balance de blancos automático o hacerlo en forma manual. En este caso tenemos que ir a la opción de balance de blancos y ajustarla de acuerdo a lo que vemos en la imagen. En síntesis, estos tres valores trabajan siempre en conjunto. Si uno se modifica, los otros dos o uno de los otros dos inevitablemente debe modificarse. Recordemos siempre que el ISO tiene que ser lo más bajo posible, por lo tanto es un valor que prácticamente lo dejamos en lo mínimo que se pueda y ahí no lo movemos más y nos manejamos con los otros dos valores que son el diafragma y la velocidad de obturación. Si modificamos uno, el otro tenemos que compensarlo. Quiere decir que si con uno de los valores estamos dejando entrar mucha cantidad de luz, en el otro tenemos que evitar que entre mucha luz. Estos tres valores están relacionados siempre con la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Siempre entra luz a la cámara y nosotros a través de estos valores regulamos la entrada de esa luz para que la fotografía tenga la luminosidad, o mejor dicho, la exposición correcta para que salga perfectamente bien. Por supuesto que esto depende también del tipo de fotografía que queremos realizar, si es de día o si es de noche, y si queremos hacer algunas composiciones un poco más artísticas. Por eso ahora lo vamos a ver aplicado a diferentes fotografías para tener de ejemplo y una referencia de cuál es ese uso artístico que le damos de acuerdo a cómo manejamos estos valores. El diafragma nos permite tener mayor o menor profundidad de campo. Esto quiere decir que la fotografía puede salir completamente nítida hasta el final de un paisaje o de una perspectiva que vemos a lo lejos, o menor profundidad de campo cuando queremos que el fondo esté completamente desenfocado. Si queremos que haya mucha profundidad de campo, es decir, que esté toda la fotografía completamente enfocada desde los primeros planos que vemos cerca hasta los últimos que están muy lejos, debemos usar un diafragma muy cerrado a partir más o menos de un f8, f11, f16 o f22 e incluso más todavía tienen algunas cámaras. Cuanto más cerrado el diafragma, más fácil va a ser que salgan nítidos los objetos que están en el final. Pero a partir de un f8 o un f11 ya más o menos podemos tener una hermosa profundidad de campo. Y si queremos realizar un primer plano de un objeto, como una flor por ejemplo, y queremos que salga desenfocado todo el fondo, vamos a utilizar un diafragma lo más abierto posible, que podría ser un f4 o un f5.6. En este apartado, con las cámaras reflex es muy importante tener en cuenta que vamos a lograr un mayor desenfoque del fondo con un lente donde le podamos hacer un zoom. También tiene que ver con la distancia que tenemos del objeto, o sea, alejándonos o acercándonos, vamos a ver las distintas posibilidades que nos da la cámara para tener un desenfoque de fondo muy interesante. La velocidad de obturación nos va a permitir dos cosas importantes: congelar el movimiento, es decir, a través de una velocidad de obturación muy rápida, o dejar un haz de luz o de movimiento del objeto que estamos fotografiando, y esto lo podemos lograr con una velocidad de obturación lenta. Por ejemplo, si queremos sacar una foto a un animal que se mueve, necesitamos una velocidad de obturación muy rápida para que salga congelado y bien nítido. Y podría ser a partir de una velocidad de 1/500 para arriba. Por supuesto que
Esto es un poco más complejo, depende del lente que estamos usando, de la velocidad a la que corre el animal, pero para no complicarnos mucho y hacer este curso lo más básico y simple posible, solo podemos comentar que cuanto más rápido se mueve el objeto, más rápida debe ser la velocidad de obturación. De 1/500, 1/1000, 1/4000, por ejemplo, son velocidades de obturación rapidísimos para captar movimientos muy rápidos de nuestro objeto. Y si queremos sacar una foto donde se vea el recorrido de las luces de los automóviles, por ejemplo, necesitamos una velocidad de obturación lenta para que capte todo ese trayecto de las luces y deje líneas brillantes en nuestra fotografía. Y eso podría ser más o menos a partir de una velocidad de obturación de 1/2, que sería medio segundo, para abajo, es decir, 1/2, 1, que sería 1 segundo, o 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y así podemos seguir hasta 30 segundos que nos permite la cámara, dependiendo de las cámaras y del celular. Y también podemos decidir nosotros el tiempo que vamos a obturar, que pueden ser también a veces varios minutos, pero esos son generalmente en cámaras mucho más complejas. Se puede usar también para fotografía de los fuegos artificiales, por ejemplo, donde vemos todo el trayecto desde que realizan la primera explosión hasta que se ha desplazado la última línea de luz en el cielo. Bueno, espero que les haya gustado este video y que además les haya resultado muy práctico y muy sencillo de entender ahora al llevarlo a la práctica.